Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos esta mañana, como siempre, con nuestros auspiciadores antes de ir al análisis de la noticia. Prestamipe.com, donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresas a su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y seguimos con el fraude en Venezuela. La situación se pone cada vez más tensa hasta que finalmente el Perú y Venezuela han roto relaciones diplomáticas. Esta fue la nota que emitió esta mañana el gobierno del Perú a través de un comunicado oficial. Se pone en conocimiento que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha informado a la Cancillería peruana que rompe relaciones diplomáticas con nuestro país. Son ellos los que han roto relaciones diplomáticas y, por lo tanto, el Perú también tiene en reciprocidad que tener la misma conducta respecto de Venezuela, tratando de salvaguardar los intereses de los nacionales peruanos en Venezuela y de los intereses peruanos en Venezuela, y a su vez atender a una población venezolana numerosa que vive en el Perú. ¿Por qué hemos terminado en esta situación? Que se venía dando casi de facto, porque ya el gobierno de Venezuela había pedido a 7 países que retiren a toda su delegación diplomática. Entre esos 7 países estaba el Perú, y el Perú a su vez había pedido que se retiraran los diplomáticos venezolanos en el Perú hasta hoy. El plazo vence hoy. ¿Por qué hemos escalado ya a un rompimiento de relaciones diplomáticas? Por esta razón. El señor canciller ayer reconoció que Edmundo González es el presidente electo con más de 30 puntos, es lo que ha dicho. Es decir, ha habido un reconocimiento oficial del Estado peruano del triunfo de Edmundo González. Esto, por supuesto, le dio una pataleta olímpica al dictador, que ayer en conferencia de prensa dijo que en el Perú gobernaba una persona no electa, lo cual es falso. Eso hay que decirlo. Dina Boluarte sí ha sido elegida por el pueblo. Es parte de una plancha presidencial porque ganó Castillo. Y justamente frente a las alegaciones de los fraudistas, que ahora, ¿no es cierto?, están muy preocupados por la democracia en Venezuela, justamente porque sí ganó, es ahora presidenta de la República. Impopular. En eso Maduro tiene toda la razón, pero que fue electa, fue electa. Así que no es presidenta no electa. Se votó por una fórmula y por una plancha presidencial. Así se vota en el Perú. Pero bueno, Maduro salió en conferencia de prensa y obviamente cuestionó el reconocimiento del gobierno peruano de Edmundo González Urrutia. Es el primer país del mundo que reconoce el triunfo de Edmundo González Urrutia, hay que decirlo también. Nadie se había adelantado. El canciller Javier González Olachea se adelantó ante la prensa y dijo que el Perú reconocía el triunfo de González Urrutia y que lo que estaba pasando en Venezuela, que ya se había anticipado en algunas comunicaciones, era un fraude y que se está trabajando con gobiernos de otros países aliados que tienen el mismo sentimiento respecto de lo que está pasando en Venezuela. A estas alturas es bien difícil para el gobierno venezolano disimular un fraude. Pero han habido otras reacciones internacionales que son también importantes. Lo que sigue, por favor, esto es la Casa Blanca. Y cuando la Casa Blanca habla, bueno, América Latina tiene que escuchar. Finalmente, estamos frente al país más poderoso de Occidente. Lo que dice esta notificación en inglés es que el presidente Biden y el presidente Lula de Brasil se han reunido, han conversado y ambos están de acuerdo en hacer seguimiento de la situación de Venezuela y le piden al gobierno venezolano que enseñe todas las actas de las mesas de votación. No hay acá una condena a Maduro, no hay un reconocimiento del triunfo de González, eso no ha sucedido, pero por lo menos le piden lo mismo que se está pidiendo de hace días. Cosa que estamos ya 3 días después de las elecciones, de repente el Consejo Nacional Electoral puede producir actas falsas. El problema es que la oposición tiene las verdaderas. ¿Cómo así? Para que un peruano lo entienda, voy a hablar con los términos que usamos en el Perú.
En cada mesa de votación hay un personero. Allá se llaman testigos, un nombre muy bonito, pero hay un personero. Ese personero se lleva una copia del acta, ¿ok? Entonces tiene el número de mesa, tiene el resultado de la mesa, y estas actas se emiten en Venezuela de manera electrónica. Hay un voucher, como un voucher, imagínense, de tienda de supermercado, que tiene un QR al final para que tú puedas identificar también la mesa, y ahí está toda la información de la mesa. Si te la llevas, tu copia te la puedes llevar. Incluso el día domingo 28 no le querían dar copia a los personeros, finalmente lograron tener sus copias y tienen 80% de las mesas mapeadas. Esas copias, la oposición ya las puso en una página web, las tienen colgadas, todititas, todititas, y usted las puede imprimir, puede entrar, es público el lugar, entra a la cuenta de Twitter de María Corina Machado, ahí está el sitio web, usted puede entrar. El Consejo Nacional Electoral que preside el señor Amoroso no ha podido colgar nada hasta ahora, no las ha mostrado hasta ahora. Es como si la OMPE no colgara las actas. Imagínense ustedes una elección en que la OMPE de Perú no colgara las actas. Sería inconcebible, se cuelgan todas. Y cada miembro de mesa sabe cuál fue el resultado de su mesa y los personeros de la mesa saben cuál fue el resultado del escrutinio. Y pueden comparar perfectamente lo que ellos tienen con lo que está. Así se evita un fraude. Es un procedimiento justamente hecho con personeros para evitar el fraude. Ahora, que una persona experta en informática comience a fabricar actas a esta hora, eso es posible. Pero ya 3 días después, es evidente que el Consejo Nacional Electoral no podía colgarlas el día domingo o el día lunes porque sabía cuál era el resultado, sabía que Maduro había perdido y había perdido estrepitosamente. Ojo, impidiendo postular a María Corina Machado, impidiendo el voto de toda la migración venezolana fuera de Venezuela. En el Perú han votado 659 personas, nada más. Es decir, le han ganado a Maduro en su cancha, con su árbitro, con su pelota, con su pito, con su camiseta, con todo. Le han ganado y le han ganado mucho. Que el señor Biden y el señor Lula solo pidan las actas, la verdad que parece bastante tímido el pronunciamiento, por decirlo menos, ¿no? Saben perfectamente que Maduro perdió y perdió mal, y lo sabe todo Venezuela. Lamentablemente, a raíz de todas las manifestaciones, ya contabiliza 12 fallecidos, decenas de heridos, 700 detenidos. Y pesa, ahora sí, sobre Edmundo González y sobre María Corina Machado, una orden de detención. ¿Qué hace el régimen? Lo de siempre, acusarlos de terroristas, de subversivos, de perturbar la paz. ¿Qué sigue, por favor, en la información? Nicolás Maduro firmó orden de detención y eso lo ha comunicado ayer el canciller de Costa Rica. Costa Rica está en la lista de los países a los cuales se les ha obligado a sacar su delegación diplomática. Hay que decir que los países que están bajo la amenaza chavista son los países más democráticos de la región. En primer lugar, Costa Rica y Uruguay y Chile, los que tienen las democracias más sólidas. Y luego está Argentina, Perú, República Dominicana y Panamá. Pero es clarísimo que esos países se han manifestado en contra de lo que ha pasado en Venezuela y hoy hay reunión de la OEA, no se espera demasiado, una misión que probablemente Maduro no acepte, salvo que Maduro diga finalmente que se sale de la OEA, que es la última cosa que le falta terminar porque hace mucho tiempo que Venezuela salió del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Por lo tanto, los derechos humanos de los venezolanos pueden ser violados sistemáticamente por el gobierno porque no pueden ser amparados por un sistema de justicia que en Venezuela es de propiedad del dictador, igual que el ente electoral. Muy bien, ¿y qué pasó después? María Corina Machado dio esta respuesta muy valiente, que hoy está destacada en muchos medios en el Perú,
donde se agradece la generosidad del gobierno de Costa Rica, pero ha dicho que se va a quedar al lado de la gente. Se va a quedar en Venezuela y va a pelear con la gente. Ahora ha pedido, obviamente, la protección a los asilados en la Embajada Argentina. ¿Por qué? Porque Venezuela es signataria del Pacto de Caracas de 1954, el Pacto de Asilo. Por lo tanto, es el Estado argentino el que, calificando la situación de asilados de los que han ingresado a su embajada, tiene que entregar el salvoconducto para que estos puedan salir del territorio venezolano y asilarse en Argentina, sin impedimento alguno del gobierno venezolano. Las personas que están en la embajada argentina han visto cómo la policía rodeaba ayer la embajada argentina y parecía que iba a haber una violación del tratado de asilo, como ha sucedido lamentablemente hace pocas semanas en Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí en juego en este momento para María Corina Machado? La vida y la seguridad de parte de la gente que la ha apoyado en esta campaña para poderla sacar de Venezuela. Y ella se queda probablemente en las próximas horas buscada y detenida. Maduro se la juega porque detener a María Corina Machado y a Edmundo González, el ganador de las elecciones, que es lo que hace normalmente una dictadura, detiene a sus adversarios políticos, o los tortura, o los mete en una cárcel, va a generar una protesta, creo yo, más violenta de la que ya ha habido en Venezuela. Es una situación muy, muy complicada, frente a la cual América Latina no puede ser indiferente. Y este no es un tema de injerencia en asuntos de otros países, ni de violación de la soberanía, como ha dicho AMLO. El Perú tiene 1,5 millones de venezolanos. 1,5 millones de venezolanos, por no decir los venezolanos que viven en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Argentina y en Brasil. La diáspora venezolana es una de las más grandes del mundo, una de las migraciones más violentas en el sentido de velocidad. Tenemos mucho que decir sobre lo que pasa en Venezuela, porque lo que pasa en Venezuela nos afecta como sociedad peruana. En este momento hay un reforzamiento de la frontera Perú-Ecuador, Perú-Colombia, justamente porque se teme que la situación de hambre a la cual va a someter el aislamiento venezolano, más aislamiento venezolano, va a generar una nueva ola migratoria. Y con mucho temor y con mucha pena se va a tener que impedir esa migración porque el Perú no puede soportar mayor migración de la que ya tiene. Y lo mismo va a pasar en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Argentina y en Brasil. Por eso sí tenemos que pronunciarnos por lo que pasa en Venezuela, porque su problema interno genera consecuencias internacionales que nuestros países están tratando de encarar. La democracia no puede morir en Venezuela, ha muerto durante 2 décadas, pero le han ganado en su cancha y necesita, por supuesto, el apoyo de toda América Latina. ¿Qué más tenemos? Tenemos un pronunciamiento más. Este es bien importante, aunque ustedes no conozcan a esta ONG. El Centro Carter, el Centro Carter es una ONG dirigida por el expresidente, por la familia del expresidente Jimmy Carter, que se considera muy de izquierda dentro de Estados Unidos, un presidente demócrata, como ustedes recordarán. El Centro Carter sí fue invitado por Maduro para observar las elecciones. No, con mucha cortapisa, no le permitieron desplegar a todo su personal y se retiraron el día lunes bajo protesta, se fueron. Y ahí emitió un comunicado durísimo, reafirmando lo que todos sabemos, que las elecciones no han sido ni libres, ni justas, ni transparentes, y que no reúnen ningún estándar internacional. Y esta es una voz muy autorizada dentro de los Estados Unidos que tiene un peso importante y que el Departamento de Estado tiene que reconocer, igual que Biden. Es decir, no lo están diciendo las fuerzas opositoras, lo está diciendo un observador imparcial que nadie puede acusar de fascista o de imperialista. Por el contrario, ¿qué va a hacer frente a esto Estados Unidos? He ahí una gran pregunta para América Latina. Estados Unidos necesitó a Venezuela en los últimos años para controlar el precio del petróleo en el mundo. No quiere que la gasolina suba y Venezuela en eso ha sido un actor clave. ¿Cuánto tiempo más va a aguantar a Venezuela
frente a esta situación? Eso es lo que no sabemos. ¿Qué va a hacer Lula? Porque de AMLO, en fin, México está bastante lejos de Venezuela como para darse el lujo de decir cualquier cosa. Pero el presidente Petro y el presidente Lula son países limítrofes y tienen que cargar con toda la migración venezolana, sobre todo Colombia, con mucho más impacto que nosotros. Venezuela en las últimas horas ha decidido aislarse, por ejemplo, ha prohibido los vuelos aéreos de Panamá a Caracas, ha prohibido los vuelos aéreos de Lima a Caracas y va a continuar aislándose, lo cual puede generar una mayor presión migratoria, irregular, informal, ilegal, por ponerla de alguna manera. En las próximas horas, también la OEA tiene que emitir un pronunciamiento, no sabemos en qué sentido. Lo que sabemos hasta el momento es que pese al descontento popular y pese a toda la represión, Maduro no se va a mover de donde está y tiene el apoyo de fuerzas armadas muy corruptas y muy vinculadas al proyecto chavista desde hace 24 años. Parece poco probable que haya una rebelión interna dentro de las Fuerzas Armadas que han sido muy controladas por la inteligencia cubana también durante las últimas 2 décadas, justamente para que no haya una sola disidencia, ni remota. Son días aseados para Venezuela. La gente le ha perdido el miedo al dictador, eso es verdad, pero esta historia todavía está lejos de terminar. Vamos a una pausa, sí, pero antes de ir a una pausa, una sola nota, ¿no? La izquierda peruana, qué perdida está, por Dios. Vladimir Cerrón y sus congresistas, o los que entraron al Congreso con él, como Bermejo, Kelly Portalatino, requerida por la justicia peruana en Venezuela y ahora se va el fin de semana a Cancún, se fueron a apoyar a Maduro. Dicen que como veedores, ¿qué veedores? No hay ninguna invitación oficial. Se fueron a hacer propaganda de Maduro. Reitero, Kelly Portalatino, Bermejo, María Agüero y Elizabeth Taipe. 4 congresistas peruanos de la peor izquierda que hay, de la que avala a dictadores, de la que avala proyectos autoritarios, de la que avala el horror que está pasando en Venezuela. Y hay que decir que la izquierda de Verónica Mendoza, que se supone que es la izquierda moderada, tampoco, ¿ah? Verónica Mendoza no le puede decir dictador a Maduro, no le sale, no puede verbalizarlo. Qué perdida está la izquierda peruana. Hay otra izquierda, sí, más democrática, eso sí que hay que decirlo, que condena lo que hay que condenar, que es la de Boric, por ejemplo, en Chile, que inmediatamente ha sido evidentemente atacada por Maduro, pero ha condenado lo que tiene que condenar, como debe ser. O eres demócrata o no eres demócrata. O te inventas un fraude, que es también lo que ha pasado en el Perú, porque hay que decir que la derecha peruana, bien hipócrita, ¿no? A ver, ¿qué cosa hizo Fujimori en el 92? ¿Qué hizo Fujimori en el 2000? Organizó un fraude. Y lo organizó y fue tan descarado que él el mismo año tuvo que irse luego del video Curi Montesinos. ¿Qué cosa hizo Keiko Fujimori el 2016? Desconocer el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué hizo el 2021? Desconocer el triunfo de Pedro Castillo. Eso no es democrático. Si tú no reconoces las reglas del juego y no reconoces que perdiste, no eres demócrata. Eres un tramposo, te inventas un fraude. Pues no vengan ahora a decir que les preocupa la dictadura de Maduro, ¿no? O no vengan como el congresista Muñante a decir, ¿dónde está la Corte Interamericana? No está, pues, porque es una dictadura. Se han salido del sistema interamericano de protección de derechos humanos, como quieren hacer ellos en el Perú. Igualito, igualito que Maduro. Y como quieren hacer en el Congreso, que es capturar la OMP. Igualito que Maduro. Igualito. ¿O ustedes creen que hay un sistema de justicia donde pueda ir el señor González en Venezuela a reclamar su derecho a ser elegido? No hay, pues, porque los que existen están al servicio de Maduro, igual que el Tribunal Constitucional en el Perú, que está al servicio del Congreso. Igualito. Eso es lo que justamente no queremos para el Perú.
Pausa y regresamos, porque tenemos que hablar de Dina Boluarte. Muy bien, ayer se conoció que finalmente el fiscal de la Nación ha acusado, ha denunciado, es la palabra exacta, constitucionalmente, a Dina Boluarte, a Pedro Angulo, su primer ministro, a Alberto Otárola y a los ministros que ocuparon los cargos de defensa, donde también está Alberto Otárola, y Interior, Cervantes y Romero. Esta es la nota, por favor. ¿Por qué esto ha sucedido? Ustedes recordarán que Patricia Benavides ya lo había hecho, por varias razones. La primera es que Patricia Benavides los acusó mal, los acusó mal. Y el Congreso esa acusación la archivó hace apenas 2 o 3 semanas, ¿se acuerdan? Mantuvo la de los Rolex y archivó la acusación constitucional por los muertos, porque los Rolex valen más que los muertos, obviamente, para el Congreso. Pero, ¿qué celebraba ayer la defensa de Dina Boluarte? Lo siguiente, por favor, que la misma fiscalía ayer archivó el delito de genocidio. Y ahí estaba todo el problema. Patricia Benavides sabía perfectamente, porque si bien su tesis de maestría y la de doctorado desde las peruanas, algo estudió en la Universidad de Lima, salía perfectamente que Dina Boluarte no había cometido el delito de genocidio, ni tampoco sus ministros. El delito de genocidio no es aplicable a este caso. Lo sabía perfectamente y la acusa por genocidio, sabiendo que no era y que la acusación tenía que caerse, para eso lo hacen. Tipifican mal y luego se te cae todo. Como lo de lavado de activos con Keiko Fujimori, más o menos parecido. Te acuso por genocidio. Y no es genocidio, pues. Entonces ayer la fiscalía archivó el delito de genocidio, como lo había hecho también el Congreso con la denuncia constitucional de Patricia Benavides. Pero ha vuelto a acusar por homicidio calificado, por lesiones graves y por lesiones leves. Y en el comunicado, el Ministerio Público dice una cosa que a veces se olvida. Más de 800 personas están siendo procesadas por disturbios y por daños a la propiedad. Esos procesos existen y continúan aun cuando no haya nadie en prisión preventiva actualmente. O sea, sí hay una actividad que sustituye el balazo. ¿Se dan cuenta? Cuando una persona daña la propiedad pública o privada, comete el delito de daños, tiene que ser detenida, procesada y finalmente condenada. Eso es lo que pasa en una democracia. En un régimen autoritario le meten bala al que protesta. Esa es la diferencia. Dina Boluarte tiene 49 muertos. Por eso es, lamentablemente, una pestada en la comunidad internacional. Por eso es bien difícil que la Cancillería peruana lidere una defensa de la democracia frente a Venezuela. No está mal que lo haga, ojo, pero que lidere con ese récord es bien fácil traértelo abajo. Finalmente, una noticia que salió el domingo, pero que todavía no tiene una respuesta. El ministro Santibáñez, que sigue siendo ministro del Interior, le dice al capitán Culebra, Fuerza Popular le ha pedido 4 ministerios y se acuña 2. Esto fue en marzo de este año y al día siguiente de esta conversación, 31 de marzo, juramentaron los ministros Walter Ortiz en Interior, Morgan Quero en Educación, Ángel Mareno en Minagri, en Producción Sergio González, Elizabeth Galdo en Mincetur y en Midis Teresa Hernández, justamente 6. De este gabinete, ¿cuántos son de Acuña y cuántos son de Keiko Fujimori? Esa es una pregunta que no se ha resuelto. Sabemos perfectamente que el ministro de Salud viene de las canteras de APP, el ministro de Justicia Arana también pasó por ahí, el canciller ha sido un hincha, por lo menos en Twitter, de Keiko Fujimori, pero no sabemos si estos cambios fueron conversados con APP y con Fuerza Popular.
Y sería bueno saberlo, porque si hay pactos de gobierno, estos pactos tienen que ser públicos. El pacto de facto tiene que comenzar a transparentar su responsabilidad política en, finalmente, los resultados de gobierno. Sobre todo después del discurso que escuchamos, que sigue siendo analizado y en cada análisis que sale, Dina Boluarte nos puede quedar peor. Si Fuerza Popular y APP son los que cortan el jamón y además de decidir quién maneja el Congreso, deciden quién entra y sale del Ejecutivo, sería bueno que se transparentara esa relación. Eso es democrático. Muy bien, nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo cambio seguro. ¿Y tú? Muy bien, nos vemos el día de mañana. No se olviden de compartir este programa. Y hoy día un abrazo cariñoso a todos los venezolanos que viven en el Perú, que están tan preocupados, porque además se quedan sin sus servicios consulares, que para cualquier migrante son importantísimos. Un abrazo solidario para todos los venezolanos, sobre todo los que viven en el Perú, que están con nosotros y viven con nosotros todos los días. Nos vemos nuevamente el día de mañana.